Bien, chicos, habíamos visto el mecanismo real y el mecanismo aparente. eh, la última clase que nosotros nos habíamos juntado, es decir, antes del parcial, y habíamos visto que andan por ahí. Sí, profe, acá estamos. Sí, profe, Sí, estamos. profe, se Perfecto, escucha. bien. Y habíamos visto que una cosa es lo que dice la teoría respecto de la deformación plástica. Y otra cosa es lo que se ve en la realidad respecto de la deformación plástica de los metales. Es decir, la realidad muestra que hay un desfasaje muy grande entre lo que dice la teoría y lo que se observa en la práctica. Es decir, y esa diferencia se debía, hasta donde habíamos visto, a que el retículo de los metales no era perfecto. Es decir, los metales no son perfectos. Tienen imperfecciones y esas imperfecciones son llamadas imperfecciones cristalinas y las habíamos llamado imperfecciones puntuales, de línea, imperfecciones puntuales o vacancias. Después también había las que están viendo ahí, que eran dislocaciones o imperfecciones de línea. Después también teníamos defectos de borde de grano y después, por último, de fallas de apilamiento. Todos estos defectos reticulares hacían que los metales fallen, por así decir, o se deformen con mucho menos esfuerzo que lo que la teoría dice. Habíamos visto esto, creo, el tema de las dislocaciones y digamos, la clasificación de las dislocaciones. Corríjanme si les parece que no lo dije y yo estoy confundido, ¿no? Sí, sí lo habíamos visto, profe. Perfecto, esto sí no lo vimos. Entonces, cuando nosotros deformamos un metal en frío, ¿no es cierto? O por debajo de la temperatura de recristalización, se producen en el metal o aleación una serie de modificaciones, tanto en sus propiedades físicas como en sus propiedades tecnológicas. Por ejemplo, cuando uno deforma el material en frío, parte de la energía que uno pone para deformarlo queda almacenada dentro del metal como energía interna, ¿sí? Hay que tener en cuenta muchísimo esto porque esa deformación o esa cantidad de deformación, ¿no es cierto? Que a mayor cantidad de deformación, mayor cantidad de energía interna queda dentro del metal, esta energía va a, digamos, a aflorar, por decirlo de alguna manera, en los tratamientos térmicos posteriores. También quedan tensiones residuales, el material toma acritud, es decir, se pone duro y resistente, hay un aumento de la resistencia y la dureza y también del límite elástico. Y, por supuesto, si aumenta la dureza, la resistencia y el límite elástico, evidentemente va a disminuir la plasticidad. Entonces, ¿a qué denominamos reforzamiento o que el material tome acritud? Cuando nosotros decimos que deformamos en frío, ¿sí? Cuando nosotros deformamos en frío un metal o aleación, eh, estamos rompiendo los granitos, ¿sí? Estamos rompiendo los granos, estamos haciendo que las dislocaciones corran el límite de grano y se deformen los granos, ¿no es cierto? Y hacemos con esto que el material vaya tomando dureza. Es decir, cuando las dislocaciones comienzan a encontrar los obstáculos, como por ejemplo los límites de grano o átomos de extraños, ¿no es cierto? O por ejemplo, como les dice ahí, nubes de intersticiales, comienzan a trabarse las dislocaciones y hay mayor impedimento para que éstas se muevan y por lo tanto esto redunda en el que el material está endureciéndose. Yo no sé si ustedes han prestado atención, por ejemplo, cuando uno deforma plásticamente un trozo de chapa blanda, por ejemplo, un trozo de hojalata, que es muy común que nosotros podamos tenerlas en la mano. La primera vez que la deforman,
es fácil, la segunda vez también, la tercera vez también, pero después ya empieza a como a no querer deformarse, como a ponerse, digamos, resistente, no se puede, y si uno la sigue deformando, ahí comienza a aparecer una pequeña fractura. A eso se denomina, esa resistencia que toma el material, a eso se le denomina acritud. Y es básicamente por esto que les dice acá. No hay ya más lugar en donde las dislocaciones puedan moverse porque se han trabado con los límites de grano, o los átomos extraños, o la nube de intersticiales. Entonces, no dejan, ¿no es cierto?, que el material siga deformándose. A esto se le denomina reforzamiento o toma de acritud. ¿Está claro cómo vamos, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Otro de los temas es la textura o la orientación preferente. Cuando nosotros deformamos, cuando deformamos en caliente y cuando deformamos en frío, lo que pasa es que ahora estamos viendo el punto particular de deformación en frío. Pero cuando deformamos, ¿no es cierto?, la aleación o el metal que nosotros estemos deformando plásticamente, ¿sí?, orienta los planos cristalográficos según la dirección en que nosotros los estamos deformando. Entonces, bajo ese concepto, se forman lo que nosotros denominamos fibrado mecánico o fibras directamente y fibrado cristalográfico. Ambos fibrados colaboran a la anisotropía de las piezas o de los metales. Los metales son anisótropos, recuerden esto siempre. Los metales son anisótropos, es decir, sus propiedades varían en función de la orientación que uno tome para hacer el ensayo que tenga que hacer. Entonces, los metales son anisótropos por esto que les digo, que les aparece por efecto de la deformación el fibrado mecánico y también el fibrado cristalográfico. Esto es lo que ustedes van a ver en la fotomicrografía que sigue. Una es una macrografía, que es la de la derecha. A ver, la de la derecha, esto es una macrografía, esto es un bulón que básicamente está cortado a media caña. No sé si se ubican lo que es cortar una pieza a media caña. Yo Sí, no, sería cortarla por su eje transversal, ¿o no? Por su eje longitudinal. Longitudinal, claro. ¿Sí? Claro. Se ubican las chicas, me parece que alguien preguntó algo ahí. no, sí, ahora sí, profe, ya me Perfecto. ubico. Uno corta esto a lo largo pasando por el eje. Entonces lo mete a la mitad, quedan mitad, digamos que lo parte al medio. Entonces una mitad la pule levemente en una lija y va a parar a un pote con ácido clorhídrico caliente y se marcan las fibras. Esas fibras no es otra cosa que el fibrado mecánico, ¿sí? O simplemente llamadas fibras. Y este otro es el fibrado cristalográfico. Entre ambos colaboran para que la pieza sea anisótropa. Profe, una ¿Sí? pregunta. Sí. ¿Cuál sería, no sé si podría repetir, la diferencia entre el fibrado mecánico y el cristalográfico? No, no me quedó muy claro, digamos, la diferencia. Bueno, bien. Esta es la diferencia, la que estás viendo ahí. Esta la ves a simple vista, esta la ves a simple vista, porque es una macrografía, se denomina eso. Esto es el bulón que vos tenés en la mano, ese es el bulón que vos tenés en la mano y que analizas con una lupa grande, no de muchos aumentos, cómo es la orientación de esta fibra. Pero lo ves con el ojo humano. En cambio, esto es el fibrado cristalográfico, es decir, este fibrado lo tenés que analizar en un microscopio. A esto lo ves en un microscopio. Y básicamente, estos son, lo blanco son bandas de ferrita y lo oscuro, bandas de perlita. Pero esto se analiza en un microscopio metalográfico. Esa es la gran diferencia de los dos.
A esto se denomina macrografía y a esto se le denomina micrografía. ¿Se entiende? Gracias, profe. Gracias, profe. No. Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bien, entonces viene ahora el tema de definir qué son las tensiones residuales. Cuando uno deforma plásticamente en frío un trozo de metal, eh, se producen conjuntamente con las deformaciones plásticas, deformaciones elásticas, que cuando uno saca el esfuerzo, es decir, saca el peso o la fuerza que está deformando, digamos, cesa la deformación plástica, pero no, pero quedan por una cuestión de que los metales de la industria, los metales que hoy tenemos en la industria son policristalinos, es decir, están formados por millones y millones y millones de cristales. Eso lo acaban de ver ustedes. Estos, por supuesto que no se alcanza a ver bien, pero si ustedes alcanzan a ver muchas rayitas y granitos chiquititos, bueno, esos son básicamente los cristales que componen a los metales y las aleaciones. Es decir, los metales y las aleaciones de la industria están formados por miles y miles y miles de millones de millones de millones de cristales. Es decir, son policristalinas. Entonces, cuando uno las deforma plásticamente, la deformación plástica está originada, se ha deformado plásticamente la pieza, pero hay deformaciones elásticas que aunque uno saque la carga, las deformaciones elásticas quedan albergadas en el material, por una cuestión de que quedan metidas, por así decir, entre todos esos granos trabados y rotos que ha producido la deformación. Entonces, esas deformaciones elásticas que quedan dentro del material se denominan tensiones residuales. Vamos a ver un poquito más adelante que las tensiones residuales deben ser o pueden ser relevadas con tratamientos térmicos. ¿Está claro? ¿Se entendió, profe. chicos? Sí, profe. Bien. Aspecto superficial rugoso. Todas estas cosas que les estoy mostrando son todas cosas que se alteran por efecto de la deformación en frío. Obviamente son todos temas de parcial, ¿no? Entonces, le dice que esto se aplica mucho a chapa, el tema del aspecto superficial rugoso. Cuando uno deforma una chapa en la que coexisten granos grandes con granos muy pequeños, ¿sí? Hay una desuniformidad en el grano que compone la chapa, suele darse que aparece un defecto llamado piel de naranja, o también una superficie rugosa, que es por el efecto de que cuando esa chapa yo la deformo, los granos grandes como que se deforman independientemente de los granos chicos y los granos chicos quedan hundidos. Entonces, es un defecto más bien del tipo estético, como por ejemplo cuando uno, esto supimos verlo nosotros cuando yo era alumno, calculen cuando lo vi yo, hace como 70 años, en una planta en donde ellos en ese momento estaban estampando el lateral del Megán, en aquel tiempo, ¿no? Ya hablo del año 97, una cosa así, y tenían al costado unas piezas que les habían salido mal. Entonces alguien preguntó, che, ¿por qué están mal esas piezas? Bueno, nos dijeron porque tiene piel de naranja. ¿Cómo es que tiene piel de naranja? Sí, es un defecto más bien del tipo estético, en donde la superficie de la chapa, para autos 0 kilómetros, tenía un defecto de como que tuviera porosidad la chapa, como si en una parte tuviera como una piel de naranja, imagínense eso. Entonces usted no puede comprar un auto con un defecto ese. Entonces, bueno, hay veces que ese defecto es relativamente poco o escaso y con
masilla, suele rescatarse esas piezas, pero hay veces que cuando es bueno, cuando es ya un poco más severo, prácticamente desechan la pieza, ¿sí? Es motivo de, digamos, de scrapeo de la pieza. Marcas ¿me entendieron lo que dije? ¿Se entendió? Sí, profe, ¿y no hay alguna otra forma de, o por tratamiento térmico, algo de solucionar No, eso? no, ¿No? Ah, no, porque en realidad es un defecto, digamos, no te diría que geométrico, pero es un defecto superficial, que no lo podés evitar, va, no lo podés, ¿cómo te digo? No lo podés disimular. Es decir, no lo podés disimular poniendo una pieza, por ejemplo, en un auto de 500.000 pesos, que ahora no, ninguno vale 500, todos valen 1 millón, de 1 millón de pesos, una pieza, por ejemplo, en el techo, una pieza que tenga poros, y no tiene otra solución. O lo tapas o scrapeas la pieza. No tiene otra salida. Y eso se da porque en la materia prima, en este caso la chapa, coexisten granos grandes con granos pequeños. ¿Estamos? Y no solamente porque coexistan, sino porque en la deformación en frío, los granos pequeños como que quedan hundidos. Y ahí ese es, aparentemente, al menos en los estudios, se da como que eso sería una especie de poro que se ve en la superficie. Marcas de deformación. Ahí les voy a pasar un videíto también. ¿A qué se denomina marca de deformación? Este tema yo no sé si ustedes sí, obviamente, han visto alguna vez alguna pieza, no alguna pieza, sino alguna probeta de tracción de un acero de bajo carbono. ¿Sí? ¿Vieron alguna vez el ensayo de tracción de un acero de bajo carbono? No, claro, Bien, no sí, sé si era un acero de bajo carbono, pero sí vimos el ensayo de tracción. bien. ¿Se ubican qué son las bandas de Lewis? Unas bandas que Bien, aparecen por la deformación en exactamente. la parte Y aparecen formando un ángulo aproximado de 45 grados con el eje de los esfuerzos. ¿Por qué les hablo del acero de bajo carbono? Porque se da generalmente en esos aceros, esos materiales relativamente blandos, en donde, por ejemplo, presentan un límite elástico aparente. Esas marcas que se denominan, en el caso de el ensayo de tracción bandas de Lüders, son deformaciones localizadas, ¿no es cierto?, de planos densos que han ido, digamos, deslizando y aparecen a la superficie formando un ángulo de 45 grados. Les voy a pasar un video que tengo, ya me había olvidado que lo tenía, les paso un videito, denme un segundo. Uy, esto está chungo. Vamos. A ver si lo podemos ver ahí. ¿Lo ven, chicos, ahí? todavía no se ve nada, profe. ¿No se No ve sé si nada? está reproduciendo. Vamos a ver. No, todavía no. Denme un segundito. Lo vamos a tratar de abrir con otra cosa.
Denme un segundito. ¿Dónde está esto? Tendría que tratar de abrirlo con otra cosa, ¿no? Abrir con... Espérense. ¿Pueden ver ahí, chicos? No, profe, no se está. No, Ahí. profe, no se abrió el... Ahí está. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí, Ahora sí. profe. Fíjense que esa es una probeta del Atom que está siendo traccionada. Y fíjense cómo empiezan a aparecer esas líneas, que son, básicamente a eso se les denomina bandas de Lewis, ¿no? Fíjense cómo esto se está estirando, y hay una cámara, ¿no es cierto?, que lo está tomando. De este mismo video yo tenía como una especie de una micrografía, era un microvideo, en donde de esa pieza se veían los granitos, y se veía cómo en el proceso de tracción, en el ensayo, se acomodaban los granitos a la deformación. Bueno, acá sigue, pero con un poco más de aumento, y fíjense cómo avanzan, ¿no es cierto?, estos planos de deslizamiento, por así decir. ¿Está bien decir que son porosidades, profe? No, no, no. No son deslizamientos, es decir, se está produciendo deformación. No, porosidades no. Porosidad pasa a ser un Perfecto. ¿Qué sería eso defecto. brilloso? Son granitos, son granitos. Ah, perfecto. Por eso les digo que las aleaciones industriales están formadas por miles de millones de trillones de lo que pongan, de granitos, ¿sí?, de cristales. Por eso se dice que son policristalinas. Acá, no sé, siguen viendo, nada más que es con un poco más de aumento, cómo se siguen deformando plásticamente la probeta. Siguen apareciendo esas bandas a aproximadamente 45 grados del eje del esfuerzo. ¿Está? Eso les quería mostrar. Ya me había olvidado de que eso existía. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Bien. Entonces, cuando nosotros hemos deformado el metal, es decir, hemos deformado las piezas, hemos fabricado las piezas por deformación en frío, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, a las piezas hay que hacerles un tratamiento térmico. ¿Para qué? Y para poderlas mecanizar. Yo les estoy hablando de, por ejemplo, de fabricar piezas por deformación en frío, que básicamente es extrusión en frío. Entonces, estas fotomicrografías que ustedes ven responden a una pieza de latón que ha sido colada, ¿verdad? Se le sacó una micrografía, y ahí ven ustedes las dendritas, que es la fotomicrografía número 1. Si yo a esa pieza le hago una deformación plástica incipiente, es decir, no me esmero mucho en deformarla plásticamente, ustedes van a ver que ya hay una orientación en los granos acorde a la deformación que con pocas ganas yo le he hecho. Ahora, cuando yo le hago una buena deformación, es decir, le aplico un buen porcentaje de deformación en frío, fíjense cómo se deforman y se desdibujan los granitos. Esta deformación de los granitos y este desdibuje de los granitos no es otra cosa que cuando digamos, las dislocaciones, que son las responsables de la deformación de los metales, encuentran al límite de grano, se acumulan en el límite y lo empujan hasta deformarlo prácticamente todo. ¿Me entienden? Entonces, cuando uno ve una fotomicrografía de esto, dice, che, sabe perfectamente cuál es la orientación de la deformación y además ve que está totalmente deformado. ¿Estamos? Ahora bien, esas piezas
que están deformadas, que tienen una estructura como esta, deben ser tratadas térmicamente. El tratamiento que se le da a las piezas se denomina tratamiento térmico de recristalización. ¿Estamos? Este tratamiento térmico de recristalización consiste o está compuesto por 3 etapas. La etapa de recuperación, que es la primera, son los primeros estadios de la pieza dentro del horno, la etapa de recristalización propiamente dicha, y por último, la etapa de crecimiento de grano. Pero presten atención porque yo les voy a explicar algo más que suele salir en los parciales, no para que me lo digan, sino para que lo tengan, para que ustedes se lleven el concepto. Entonces, la primera etapa, la que se denomina etapa de recuperación, se denomina etapa de recuperación porque básicamente en esa etapa se recuperan, ¿no es cierto?, de a poco y a distintas velocidades las propiedades alteradas por la deformación en frío. Es decir, se alteró la dureza, la resistencia, la ductilidad, la conductividad eléctrica o la resistividad. Todo lo que se haya alterado suele recuperarse a distinta velocidad, pero en la etapa de recuperación. La etapa de recuperación son los primeros estadios de la pieza dentro del horno a medida que la temperatura aumenta. ¿Estamos? Si la temperatura aumenta rápidamente, esta etapa es corta, ¿no es cierto? Y dura menos, o por lo menos los valores se recuperan más rápido. Y en este último, en el último parrafito dice que la recuperación comienza con rapidez y continúa más lentamente porque la recuperación, digamos, de alguna manera se basa en la cantidad de energía que tiene albergado el material por la deformación en frío. Y eso es algo que ya les había mencionado yo respecto de la cantidad de deformación, es uno de los puntos más fuertes de esto. Porque cuando vamos a ver un poco más adelante, cuanto mayor es la cantidad de deformación, hay un montón de beneficios, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tener. Nadie me dijo que grabara. Mi secretario privado se olvidó. Pero bueno. No pagaremos sueldo este mes entonces, profe. Claro, sí, se descuenta. Nosotros los abrazados a la causa peronista los descontamos urgentemente. ¿Hay algún peronista ahí? ¿O radical? ¿O macrista? Espero que no haya divisiones entre ustedes. Bueno, a ver, acá hay alguien. NOP, dice uno. No sé qué serán NOP y no sé de qué no habrá, pero bueno, no importa, no importa. Vamos a terminar discutiendo acá y no me hace falta. No, ¿Entendieron la profe, no hay etapa de división. ¿Cómo? No, de que no hay divisiones, debe ser. No, claro, no hay división. Quédese tranquilo. Perfecto, ahí está. Perfecto, bien. ¿Está bien si le digo chiques? Para no tener que decir chicos y chicas. No hay problema, profe, tampoco. Bueno, perfecto. Bueno, entendieron la etapa de recuperación, ¿verdad? Vamos a ver un par de gráficos en donde vamos a poder observar, por ejemplo, las propiedades como dureza y conductividad eléctrica se midieron antes de la deformación. Se produjo la deformación y fíjense cómo aumentó la resistencia. Pueden ver el cursor, ¿verdad? Sí, profe, Sí, se profe, ve. se ve bien. Perfecto. Entonces, aumentó la dureza, decayó la conductividad eléctrica y a medida que la temperatura sigue creciendo, fíjense cómo la conductividad tiende a sus valores normales a medida que pasa el tiempo y cómo la dureza tiende también, a medida que transcurre el tiempo de la pieza dentro del horno,
a tomar sus valores que tenía antes de la deformación. En estos casos, por ejemplo, en este grafiquito que ustedes ven acá, también está la dureza y la resistividad marca acá. Entonces, básicamente lo que dice este grafiquito es que a medida que aumenta la temperatura, no miren la curva de abajo que ya les digo qué es lo que es, pero a medida que aumenta la temperatura en el eje X, fíjense que tanto la dureza va a tender a su valor normal a una determinada temperatura y la resistividad caerá, digamos, entonces va a aumentar la conductividad también a un determinado valor de temperatura. Lo que se ve, esto es como un comentario que les hago, ¿no? Lo que se ve acá es el relevamiento de la liberación de energía por parte del material. ¿Sí? Si nosotros decimos que el material se ha albergado energía interna, que era como energía de deformación, fíjense que cuando el material liberó, a esta temperatura liberó esa energía, se produjeron la vuelta, digamos, a la normalidad, por así decir, de los valores de las propiedades alteradas. Vamos a seguir. Bien, dentro de la etapa de recuperación, también se ve que a medida que la temperatura es más alta, ¿sí? A medida que yo recupero a mayor temperatura, lo que logro es que las propiedades se recuperen más rápido, ¿sí? Fíjense que estos son cristales de zinc, me parece que eran, en donde habían sido deformados en frío, y si yo mantengo la aleación a menos 20 grados, va a tardar un determinado tiempo en recuperar su valor del límite de fluencia. Mientras que si yo aumento la temperatura, ¿verdad? Está midiendo el esfuerzo cizallante. Va a demorar menos en llegar al límite, ¿no es cierto?, de fluencia. Está bien, al llegar al límite de fluencia. ¿Se entiende? Es decir, a medida que aumente la temperatura de tratamiento, el tipo va a llegar más rápido al límite que tenía, el límite de fluencia original que tenía antes de deformación, en frío. ¿Se entendió, chicos? Chiques. Sí, profe, se entendió. ¿Se trata de llegar a ese límite o un poco por encima? En realidad, ojo, ¿no? Porque lo que te está demostrando acá es que cómo se comportan las piezas deformadas en frío en el proceso de tratamiento térmico. No hace falta que llegue o que no llegue, simplemente acá te está demostrando que si yo lo trato a 20 grados y se va a acercar más, simplemente porque aumente la temperatura, porque viste que un poco más atrás lo que te decía era que el proceso de recuperación comienza con rapidez y continúa con velocidad cada vez más baja, ¿verdad? Es una de las cosas, y que te dice también que a mayor temperatura de tratamiento, más rápido se recobran los valores. Simplemente acá te está diciendo eso. A mayor temperatura de tratamiento, más rápido se van a recobrar los valores que tenía de distintas propiedades de la aleación antes de deformar. Nada más. Eso es lo único que te está diciendo. ¿Estamos? Ah, bien. Gracias, profe, sí. ¿No? Por favor. Bien, una vez que el tratamiento térmico se sigue produciendo, se supera la etapa que nosotros denominamos de recristalización, perdón, de recuperación, que es la primera, y proviene la etapa de la recristalización propiamente dicha. ¿Sí? Es decir, si sigue aumentando la temperatura, va a provenir una etapa distinta en las piezas que se están tratando en el horno. Esta etapa se denomina de recristalización. En esta etapa
hay una característica muy fuerte que es la que van a aparecer granitos nuevos. ¿Sí? Van a aparecer granitos nuevos y esto va a ocurrir por un proceso de nucleación y de crecimiento. Es decir, va a haber dos velocidades, la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento. Y ahora vamos a ver un par de cosas que son de alta importancia a la hora de la calidad de la calidad tecnológica de los metales y de las aleaciones que se traten. Dice que a diferencia de la recuperación, en este caso en la recristalización, que es la segunda etapa, comienza lentamente y se hace máxima a una determinada, a una determinada velocidad. Fíjense que a medida que se vuelve a dar lo mismo, a medida que aumenta la temperatura de tratamiento, esto lleva menos tiempo. Pero lo que les decía ahí era que inicia lentamente y en algún momento se hace máximo para terminar luego lentamente de nuevo. Así se lleva a cabo el proceso de recristalización de las aleaciones. Entonces volvemos a la filmina anterior y les dice que en esta etapa hay algunas cosas que son de altísima importancia. Por ejemplo, una de las principales, la cantidad de deformación que yo le pongo en el proceso de conformado. Es, si no, la más importante de todas. También está la temperatura de tratamiento y el tiempo de tratamiento, la pureza del metal, a qué velocidad yo lo voy a calentar, el tamaño de grano que tiene la pieza antes de la deformación en frío, y el tamaño de grano recristalizado. Todos estos aspectos tienen mucho peso, pero el que mayor peso tiene, es la cantidad de deformación que yo le doy a la pieza. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, básicamente lo que les dice este gráfico es que un par de cosas, que la recristalización comienza lentamente y se hace máxima a una determinada temperatura para terminar luego lentamente, y que a medida que ustedes aumenten la velocidad de calentamiento, por ejemplo, esta recristalización se va a producir antes en el tiempo. Eso es básicamente lo que les dice. Bien, temperatura y tiempo de tratamiento. Acá hay una especie de cuasi definición, pero estén atentos. No hay una definición fija de temperatura de recristalización, porque la temperatura de recristalización es dependiente del porcentaje de deformación que yo le haya puesto al material. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bien, ya vamos a ver un par de gráficos para que ustedes se den cuenta de qué es lo que les hablo. Y la temperatura de recristalización no es constante, lo que les dice ahí para cada aleación, porque justamente depende del porcentaje de deformación y además depende de que si es, por ejemplo, un metal puro o si es una aleación. Por ejemplo, depende de la composición química también. Dicen que a mayor cantidad de deformación, menor es la temperatura de recristalización. Esto es así, ya lo vamos a ver. Y a mayor temperatura de recocido, menor será el tiempo de recristalización. Cuanto yo más temperatura tenga en el horno, menos tiempo me lleva el tratamiento térmico. Y por último, le dice que a mayor pureza del metal, ¿no es cierto?, la temperatura de recristalización es cada vez más baja. Ahí lo vamos a ver con algunos gráficos. Por ejemplo, a mayor deformación, mayor temperatura de recocido, menor será el tiempo de recristalización. Fíjense en este gráfico, chicos, y por favor, si voy muy rápido me dicen. Fíjense, tiempo en el eje de las Y, temperatura en el eje de las X,
y dos aleaciones, digamos, no dos aleaciones, sino dos piezas de la misma aleación, una que ha sido reducida un 15% aproximadamente, que es la de la izquierda, y otra ha sido reducida un 50%, que es la de la derecha. Fíjense que si yo tomo la temperatura de 557 grados centígrados, para recristalizar, ¿sí? Esta aleación que ha sido poco deformada, fíjense que me lleva como 15 horas, no sé, más, aproximadamente como 50 horas. En cambio, si a los 557 grados yo veo, ¿qué le sucedió? A la aleación que yo la he deformado en un 50%, en una hora yo lo tengo recristalizada. Entonces, ahí está un poco lo que les decía. A mayor porcentaje de deformación, la recristalización se produce más rápido y a menos temperatura. ¿Me siguieron con la idea? Sí, profe. Bien. A menor tamaño de grano antes de la deformación, menor será el tamaño de grano recristalizado. Esto es así. Supónganse que ustedes tienen que tienen un material que tiene un tamaño de grano relativamente, un tamaño de grano medio, ¿sí? Cuando ustedes deformen en frío, van a tener un determinado tamaño de grano más fino, por una cuestión de que en la deformación ustedes han roto granitos, o sea que ha aparecido más límite de grano y demás. Entonces se habrá afinado un poco el tamaño de grano. No sé si me siguen. Ahora bien, cuando yo parto de un material que tiene tamaño de grano fino y yo lo afino más con mi deformación en frío, dice que el tamaño de grano después de la recristalización va a ser fino, ¿sí? Eso es algo que se da así por una cuestión de límite de grano. Entonces, dice que a menor tamaño de grano inicial, mayor área de límite de grano. ¿Entienden esto? A menor tamaño de grano inicial, es decir, sin deformar, mayor área del límite de grano, mayor energía interna almacenada en el material por efecto de la deformación en frío, hay aumento de la cantidad de lugares posibles de nucleación. ¿Sí? Cuando ustedes tienen una buena cantidad de área deformada, lo que están propiciando es que hay mucha energía metida dentro del metal. Al haber mucha energía dentro del metal, se propicia, de alguna manera, que se formen núcleos. Es decir, que se formen núcleos a una determinada velocidad. A eso se le denomina velocidad de nucleación. Cuando nosotros tenemos una velocidad de nucleación alta, generalmente la velocidad de crecimiento es baja. Por lo tanto, cuando todos los granitos que han nucleado pretenden crecer, ya prácticamente están tocándose con el grano vecino. No sé si me siguen con la idea. Sí, sí, se entendió. ¿Se entiende? Bueno, y por el último dice, será mayor la velocidad de nucleación que la de crecimiento. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. El tamaño de grano recristalizado, ¿a qué se denomina tamaño de grano recristalizado? Y se le denomina tamaño de grano recristalizado al tamaño que tiene el grano ni bien termina la recristalización. Porque, digamos, básicamente el grano recristaliza y tiene que crecer. Lo que no puede ocurrir es que crezca demasiado, pero tiene que crecer. ¿Y hasta cuándo crece? Y hasta que se toca con el vecino. Entonces, las condiciones para que el grano sea fino es que tenga una alta velocidad de nucleación y una baja velocidad de crecimiento. Por lo tanto, redunda eso en un grano fino. Y acá está uno de los puntos más fuertes, que es la cantidad de deformación. Entonces, si ustedes leen en el eje de las Y,
van a ver el tamaño de grano recristalizado y en el eje de las X la cantidad de deformación que uno le ha puesto a ese material. Entonces, fíjense que a medida que yo hago mayor cantidad de porcentaje de deformación, los tamaños de grano son chiquitos. Ahora bien, si yo me quedo corto con la cantidad de deformación en frío, es decir, los granos en el proceso de recristalización, es decir, en la segunda etapa del tratamiento, van a tender a tener un tamaño de grano demasiado grande, van a tender a infinito, cuando yo no le he puesto la cantidad de trabajo en frío o de formación en frío, por ejemplo, menor a la crítica. Entonces yo tengo que deformar lo suficiente para que se albergue energía dentro del material para que de alguna manera la velocidad de nucleación sea mayor a la velocidad de crecimiento. Esto es uno de los puntos más importantes que tiene este tema de la deformación en frío. ¿Me siguieron? Esto es lo mismo, fíjense que acá aumenta el grado de deformación y acá aumenta el tamaño de los granos promedio. Fíjense que a medida que yo aumento el porcentaje de deformación, se mantienen los granos relativamente pequeños, ¿sí? Se mantienen los granos relativamente pequeños. Ahora, cuando yo me quedo corto en el porcentaje de deformación, no solamente que se cristaliza a alta temperatura, sino que el tamaño de los cristales comienza a crecer, cosa que tecnológicamente a nosotros no nos conviene, porque todas las aleaciones utilizadas en la industria que a ustedes les parezca son de grano pequeño. Para que tengan buenas propiedades tecnológicas y mecánicas, deben ser de grano pequeño. ¿Estamos? Bueno, y acá esto es un gráfico de donde están, digamos, las dos velocidades graficadas, la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento. Acuérdense que para nosotros tener una pieza que tiene buena calidad tecnológica, buenas propiedades mecánicas y tecnológicas y demás, la velocidad de nucleación debe ser más alta que la velocidad de crecimiento. En tanto a lo que refiere a la pureza del metal, en el proceso de recristalización es posible que nosotros tengamos metales puros. Es decir, estamos trabajando y estamos fabricando piezas deformadas en frío, pero de metales puros, ¿sí? Entonces, la pureza tiene mucho que ver en el proceso o en la temperatura de recristalización. Porque cuanto más puro es el metal que nosotros estemos deformando, más baja es la temperatura de recristalización. Fíjense que esto era cobre. Fíjense que el cobre prácticamente, 99,999 prácticamente acá, tiene una temperatura de 240 grados aproximadamente de recristalización. ¿Sí? En cambio, fíjense, el 99,97, con muy poquito de soluto, aumentó 200 grados la temperatura de recristalización. ¿Me entienden lo que digo? Entonces, es importante el porcentaje de impureza, no impureza o soluto, que tenga el metal o aleación en su constitución. Cuanto más puro es, hay menor, digamos, hay menor, ¿cómo decirles? Hay menor inconveniente en el proceso de difusión, por lo tanto, ¿no es cierto?, los límites de grano aparecen y se cristaliza por una cuestión de que no intervienen los solutos, porque el material, digamos, o intervienen poco porque son relativamente pobres. Pero bueno, básicamente eso es lo que sucede, que cuanto más puro es el metal, de alguna manera,
la temperatura de recristalización es más baja. Y acá lo que ven es las primeras 3 fotomicrografías, las habíamos visto en el principio de la clase, el latón colado, una deformación en frío incipiente, una fuerte deformación en frío, y luego del proceso de recristalización, estos eran los granitos de latón de esa aleación. Estos granitos, que son granos recristalizados, no tienen absolutamente nada que ver con estos. Estos provienen de un proceso de nucleación y crecimiento que se ha producido en el tratamiento térmico de la pieza. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Si no, díganme, ¿no? Si vamos muy rápido, díganme, porque si no, por ahí se quedan con la duda. Ahora, viene la tercera etapa. Primero había habido lo que habíamos llamado recuperación del material, ¿sí? Que eran los primeros estadios de la pieza dentro del horno. A medida que aumentaba la temperatura y el tiempo, provenía la etapa de recristalización propiamente dicha, y una vez que el material recristalizaba, los granitos tenían que crecer. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Está entendido? Sí, Sí, profe, profe. por mi parte. Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay un montón de cosas que interactúan con los granitos y con los límites de los granos. Como por ejemplo, es la temperatura. Si yo mantengo los granitos, las piezas dentro del horno, un determinado tiempo demasiado largo o una temperatura demasiado elevada, fíjense cómo crecen el tamaño de los cristales promedio, el diámetro promedio de los cristales a medida que crece la temperatura y que crece el tiempo. Entonces, es algo que es a medida que las piezas están dentro del horno a mayor temperatura y mayor tiempo, los cristales comienzan a crecer. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando quieren crecer, los cristales mueven el límite de grano. De alguna manera se mueve el límite de grano para hacerse más grande. Entonces, los átomos de impureza que haya, las inclusiones no metálicas, ¿no es cierto?, que haya en el metal, los poritos que haya en el metal, los límites de grano, la superficie libre y la orientación preferente de la estructura van a impedir, ¿no es cierto?, porque van a interactuar mucho con el límite de grano y ellos van a impedir que el límite de grano se corra y yo obtenga en la recristalización un tamaño de grano muy grande. Todas estas cosas que yo he puesto acá interactúan con el límite de grano y de alguna manera no lo dejan mover. Es decir, impiden que el granito crezca. Es decir, cuando el límite de grano se quiere mover y encuentra una impureza en el metal, bueno, la impureza no deja mover el límite, digamos que lo ancla. Las inclusiones tienen el mismo efecto. Los poros también tienen el mismo efecto. La superficie libre, ¿saben cuál es? La superficie externa de la pieza. Los granos no pueden crecer por fuera de la pieza, de la superficie de la pieza. Y la orientación preferente era lo que yo les decía, por ejemplo, un alambre. Es difícil que un alambre crezca en el tamaño de grano porque tiene una orientación muy fuerte, muy marcada, digamos, en el mismo sentido que su eje longitudinal. Es difícil que ahí los tamaños de grano crezcan. Todo esto, entonces, interactúa con el límite de grano y no deja que el grano recristalizado crezca demasiado. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, que Sí, me profe. sigan es una cosa y que se entienda es otra, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? ¿Vamos Sí, bien? profe. Sí, sí. Bien. Pero llega una etapa que se llama cuarta etapa,
que es la que no necesitamos y es la que no es deseada en el tratamiento térmico, y es cuando por alguna causa el tiempo y la temperatura, o el tiempo o la temperatura, se han disparado. Se me olvidó la pieza dentro del horno, la termocupla no marcó bien y la temperatura es más alta. Entonces, cuando esos dos parámetros se le pifia a esos dos parámetros, básicamente proviene la cuarta etapa de este tratamiento, que es la que no queremos. Es el proceso de recristalización secundaria, ¿sí? En donde ninguno de estos que veíamos recién, ninguno de estos aspectos va a poder sostener el tamaño de los cristales. Y los cristales, por una cuestión energética, van a crecer. Es decir, a medida que tengan más lados, van a bajar más su energía. Por lo tanto, comienzan a crecer y los granos grandes, digamos que absorben a los granos pequeños, así el sistema baja de energía, pero fíjense el tamaño de este grano. Es decir, de alguna manera los granos se hacen gigantes, ¿no es cierto? Y la aleación en este caso ya así no sirve. El grano ha recristalizado de manera secundaria y esto no nos sirve a nosotros. ¿Estamos? Es decir, ninguno de los factores, como les dice acá abajo, de inclusiones, átomos, poros y demás, tiene efecto acá, y cuando se elevó demasiado la temperatura o el tiempo fue excesivo o ambas cosas, proviene el proceso de recristalización secundaria, que es lo que no queremos. ¿Se ha entendido, chicos, chiques? Sí, profe, una consulta. ¿Y qué pasa en el caso de que se nos fue de control eso y llegamos a esa instancia? Y hay que ver. ¿Descarta o se puede No, solucionar de pero otra hay que forma? ver de qué aleación se trata, pero cuando ha pasado esto, básicamente, a nosotros no nos ha pasado nunca por una cuestión de que trabajamos a baja temperatura, pero generalmente, si esto le sucediera al grano austenítico, directamente el acero va a reciclo. Digamos, el acero tiene que refundirse de nuevo, scrapearse y, bueno, fabricar acero de nuevo, reciclarse, por así decir. Si esto le pasa al tamaño de grano austenítico, ¿no? El acero va de vuelta a fusión, por así decir. Perfecto, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Por ahora no. Por ahora, está bien, está bueno eso, está muy bueno. Bien, entonces, esos eran los temas que veían conmigo, y lo que van a ver ahora es el último tema que deben ver conmigo, que es... ¿dónde está? Fulvimetal. Profe, ¿hay algún caso donde se use la recristalización secundaria o nunca se usa eso normalmente? No, es que justamente no queremos que pase nunca. No lo queremos que pase nunca. En ningún momento vamos a necesitar nosotros la recristalización secundaria. El proceso debe terminar con la recristalización y el crecimiento de grano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ahí tiene que frenar, ¿sí? Cuando proviene eso, lo otro básicamente va a rechazo, pero de cajón, porque el grano ha sido desmesurado. Ahí ha sido desmesurado. ¿Estamos? No hace falta, bajo ningún punto de vista, es decir, se evita siempre que se produzca la recristalización secundaria. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. El tema que vemos ahora, porque a nosotros nos queda una clase más,
Y yo creería que la clase que viene va a ser para sacar dudas, porque ustedes tienen una clase más también con el ingeniero, perdón, con el licenciado Guillermo Lozano, y recién, a ver, yo lo tengo anotado acá, el viernes 13. El viernes 13, me parece. El viernes 13. Sí, sí, tal cual. El viernes 13 sería el parcial. Entonces, el viernes 6 sería una clase consulta, si a ustedes les parece. Sí, profe. Bien, Sí, como quiera. Bueno, de todas maneras, estamos en comunicación siempre. Bien, el tema que tenemos ahora es un tema corto, que también va a entrar en el parcial, que es la pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, o en algunos libros los van a encontrar como materiales cerámicos, ¿sí? También lo van a encontrar como materiales cerámicos. Esto es una parte de la metalurgia que, digamos, se dedica a la obtención de piezas, ¿no es cierto?, a partir del conformado de polvos metálicos, no metálicos y cerámicos, ¿no es cierto?, y el posterior tratamiento térmico de esas piezas. Ustedes seguro han visto los tornos, por ejemplo, los tornos, es uno de las, es muy común en la industria de los tornos. Vieron que los tornos tienen herramientas, y que las herramientas son terriblemente duras. Bien, se ubican lo que digo, ¿no? Estas son, por ejemplo, pastillas para los tornos, ¿sí? Pastillas para mecanizado. Se ubican en lo que les estoy hablando, ¿no? ¿Alguien no la entiende? ¿Andan por ahí, chicos? Sí, sí, profe. profe, acá estamos. Todo el mundo... Claro, para herramientas de código, exactamente. Sí, sí. Bien, esas piezas se fabrican se fabrican a partir de la compactación de polvos metálicos, no metálicos y también polvos cerámicos. Bien, entonces, básicamente, la pulvimetalurgia, que es de alguna manera es un proceso que es relativamente caro, consiste en mezclarlos, primero obtener los polvos, cosa que es compleja y después tiene algunos otros inconvenientes. Entonces, primero obtiene los polvos, los mezcla, los prensa, y una vez que las piezas están listas, a esa se la denomina, la pieza está en un estado verde, por así decir, y después tiene que proceder a tratarlo térmicamente para que esa pieza tome la dureza que tiene que tener. Generalmente quedan con unas durezas recontraelevadísimas por encima de los 65 Rowell. ¿Estamos? Entonces, esas serían las etapas de la pulvimetalurgia. La producción de los polvos, ¿sí? Hay que producirlo, no todos los polvos se producen de la misma manera. La mezcla de esos polvos, eso ya es un proceso, ya puertas adentro de una planta. La aglomeración y compactación de esos polvos en prensas. El tratamiento térmico, que se denomina sinterización. Y después están los acabados finales, que pueden ser pinturas, algún tratamiento térmico, algún pavonado y demás. Entonces, esto sería, por ejemplo, la etapa de la pulvimetalurgia. Fíjense, acá, yo no sé si alguno de ustedes es del campo, del interior. En el campo, por ejemplo, yo creo que se sigue utilizando, fabrican o llenaban sus propios cartuchos, ¿sí? Para las escopetas, por ejemplo. Se fabricaba, por ejemplo, se fundía el plomo, y cuando uno al plomo, a ese chorro líquido de plomo, por ejemplo, lo ataca con un chorro de agua fría, el plomo solidifica en forma purpurulenta y como en una especie de esferitas, ¿no? Entonces, básicamente, algunos polvos pueden
pueden ser fabricados de esa manera. Esto es, básicamente, es la fabricación del polvo. Luego el llenado, básicamente esto es la compactación del polvo para formar la pieza. Después, digamos, se le aplica presión, o una presión isostática, ¿no es cierto?, a elevada temperatura para que ese polvo, digamos, se compacte, ¿verdad? Y después viene, por ejemplo, podría ser que viniera la laminación o el proceso de forjado y demás. Vamos a ver otro que está mejor que esto. A ver. Yo les he compartido esto a ustedes con... Se los he enviado a lo que es pulvimetalurgia, ¿no? ¿Se acuerdan de...? Parece que no, profe. No, profe. No, bueno, porque las dos filminas anteriores, esas dos, son básicamente, por ejemplo, fabricación de metales refractarios y fabricación de cojinetes impregnados en aceite. Son como recetas. Yo no les voy a pedir recetas a ustedes. Yo lo que necesito es que tengan el formato general de a qué se dedica la pulvimetalurgia y cómo se obtiene una pieza. No me interesa que me digan ustedes una receta de cómo se hacen los materiales resistentes al calor. Bien, ¿qué se fabrica con la pulvimetalurgia? Bueno, básicamente se fabrican un montón de cosas con pulvimetalurgia, engranajes, pequeñas piezas. Lo que sucede con la pulvimetalurgia es que tiene algunos aspectos muy interesantes, como los económicos, porque prácticamente toda la materia prima que es para una pieza es casi que uno a uno. Es decir, no genera rebaba, por ejemplo. Y eso está bueno, pero por otro lado tiene otros desboles que medio como que son inversiones medias grandes y demás. Entonces, se podría fabricar, por ejemplo, piezas y aleaciones refractarias, es decir, con carburos, ¿no es cierto?, de molibdeno, de titanio, ¿verdad? Metales muy duros, ¿sí? Como por ejemplo para herramientas, que es lo que uno de los chicos decía así, herramientas de corte. ¿M? Y otros, por ejemplo, para fabricar piezas porosas, es decir, piezas que una vez fabricadas son, digamos, impregnadas en aceite y se autolubrican durante su vida útil. Esas son distintas cosas que se pueden fabricar con el proceso de pulvimetalurgia. También, por ejemplo, dice piezas para fines eléctricos y magnéticos, como escobillas de motor, contactos de imanes permanentes, núcleo magnético y demás. Y elementos de maquinaria, como por ejemplo les decía, piezas cerámicas, ¿sí? Piezas cerámicas, que también son para torno y para centros de mecanizado. A ver, hay un par de chicos que están sumando. A ver, yo creo que las tenía acá. Ahí están. Todo esto todo esto y más se puede fabricar con la pulvimetalurgia. Ustedes ven que son piezas dentadas, engranajes y demás. Todo esto se puede fabricar con pulvimetalurgia. A ver, hay alguien que pregunta acá. Se me cortó el internet un rato. Sí, ¿dónde quedó? No, profe, no se preocupe, recién arrancaba el tema cuando se me cortó, así que no hay problema. Perfecto. Bien. Los polvos metálicos, ¿cómo se obtienen? Hay varios modos de obtener polvos metálicos. Por ejemplo, algunos de los polvos metálicos, ¿no es cierto?, pueden ser, o se preferiría que fueran esféricos. No hay forma de que los polvos metálicos sean esféricos y mantengan, pero en la medida de lo posible se trata de llegar a una granulometría tal, ¿no es cierto?, y a una geometría tal para que en los procesos posteriores esto dé la menor cantidad de problemas posibles. Les dice que el tamaño, ¿no es cierto?, de los polvos, en definitiva, va a impactar en la calidad de las piezas, porque si uno de los problemas que tiene
en la pulvimetalurgia es el proceso de tratamiento térmico en el que por coalescencia los granos suelen crecer. Entonces, hay que partir de polvos finos para que si hay coalescencia, que la va a haber, el tamaño de grano se permanezca siempre pequeño. Por ejemplo, dice que la elección de los polvos se va a basar en la composición química, es decir, un poco es ¿para qué necesito yo la pieza? ¿No es cierto? Es decir, yo voy a obtener o a elegir polvos de determinadas cerámicos y porque, bueno, la pieza que va a ir va a trabajar a elevada temperatura o la pieza va a estar sometida a grandes tensiones. Entonces, bueno, tendré que elegir la composición química que más se adecue a, la, digamos, a la vida real de la pieza, a donde va a estar sometida realmente la pieza. Las características como físicas y geométricas y el tamaño de las partículas, era lo que les decía recién. El polvo, una vez que entra a la prensa, por una cuestión de que la prensa lo empuja y lo compacta, el polvo debiera fluir relativamente fácil dentro de la matriz, ¿sí? Entonces, y ahí está en rojo lo que yo les decía hace un rato. Si nosotros no cuidamos el tamaño de los polvos que van a entrar a prensa para conformar la pieza, es posible de que el tamaño de los cristales que se forman en el tratamiento térmico no acompañen a las propiedades que nosotros buscamos. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Háganme acordar que les envíe entonces esta, se lo voy a enviar por mail, porque es chiquito, ¿no? Las filminas, la envío o el apunte. Yo pensé que se los había enviado. Bien, uno de los métodos de obtención de polvos es a partir de la reducción de óxidos metálicos, ¿no es cierto? Es decir, se los trata a los óxidos con una corriente de monóxido o de hidrógeno, y lo que hace es reducir el metal del óxido, ¿sí? Es una cuestión, una reacción química. El polvo obtenido, ¿no es cierto?, suele ser esponjoso, y los metales que más frecuentemente se utilizan de esta manera son, por ejemplo, el cobre y el hierro. Otro método es el de atomización, y es un método que se aplica a los metales de relativamente bajo punto de fusión, como lo son el plomo, el estaño, el cadmio, ¿sí? Y es lo que veíamos recién. Acá está. Ustedes funden el plomo, lo tienen en la cuchara, lo desgasifican, ¿verdad? Y luego abren una especie de agujero en el fondo que se denomina busa, y a esto es atacado con un chorro de aire frío o un chorro de agua, y se convierte en polvo eso. Se solidifica en forma pulverulenta. Entonces ahí han obtenido el polvo ustedes, ¿sí? Una vez que han obtenido el polvo, esto pasa a un proceso de compactación, que es básicamente la pieza, ¿sí? O de isocompactación en caliente, y ya han obtenido la pieza, por así decirlo. Fue una consulta. Sí. Cuando decimos de cuidar el tamaño de los polvos, ahí en ese caso, cuando hacemos la atomización, ¿va a influir ahí la temperatura, el chorro de aire o demás? Claro, ¿O de qué va a claro, depender porque, el tamaño mira, que tenga? claro, mira, básicamente yo no tengo el día a día, porque no trabajo ahí, pero sería una cuestión lógica. Si yo a este ataque lo hago con nitrógeno, por ejemplo, lo hago con nitrógeno, que va a salir a muy baja temperatura cuando lo libere, esto va a tener un determinado tamaño. Ahora, si yo lo ataco con agua caliente, también se va a solidificar, porque el salto térmico es mucho, pero no creo que con las mismas condiciones. ¿Me entendés? Entonces, Claro, claro. básicamente, habría que ver cómo se maneja esto en la vida real y en la industria de la pulvimetalurgia. No hay muchos que hagan pulvimetalurgia. De hecho, los que hacen pulvimetalurgia, por ejemplo, es
gente de ISCAR, que yo conozca, ¿no? De ISCAR, la gente que fabrica, por ejemplo, insertos, y no dan demasiado datos que digamos. Estos son cosas generales. A mí, por lo que vos me preguntas, a mí me parece que si yo lo ataco con una corriente de nitrógeno, que es barato, y que al salir tiene una temperatura bajísima, no sería lo mismo a que si yo lo ataco con agua caliente, por decir así, por Claro, dar un perfecto, ejemplo profe, burdo. porque no me imaginaba bien cómo puede hacerse ese control ahí, si es en ese proceso que Ah, se veía. no, bueno, los Pero controles claro, es otra ahí lo cosa. entendí, profe. Gracias. Los controles son otra cosa, el tema de la geometría, de la granulometría, eso es toda una historia acá, ¿eh? Porque justamente uno de los problemas gordos arranca con el tamaño de los polvos. Si cuando tenemos tamaño granulométrico medio grande, me parece que va a ser seña de que vas a tener tamaño de grano grande en la pieza, ¿no es cierto?, a obtener. Bien, este es el mismo método de atomización, ¿sí? Fíjate vos que acá está el gas, este podría ser el nitrógeno, y este es el metal fundido que va a caer acá, y este es el polvo obtenido, y también se podría atacar con agua, y acá también podría obtenerse con polvo. Lo que sí, después estos polvos son llevados a una cámara en donde, como esto va a estar oxidado, de alguna manera, hay que llevarlo a una cámara reductora para que vuelva a dejar el metal, ¿no es cierto?, en estado metálico y no en forma de óxido. Entonces, hay una técnica de obtención de polvo que es el electrodo giratorio, que básicamente es conectar un lingote o la valla que se desea atomizar a un polo de corriente, ¿no es cierto?, se la hace girar, y en el otro extremo se coloca un electrodo de Wolfram. Entonces, entre los electrodos, al aplicar un potencial, y como se hace girar uno de los electrodos, ¿no es cierto?, salta chispa, y básicamente se va fundiendo de a poco, y se va, digamos, recolectando el polvillo que cae en el fondo de la cuba, ¿sí? Porque esas pequeñas gotas van solidificando en forma esférica. Y hay un método electrolítico, básicamente, que es el último de los métodos, en donde, por ejemplo, en la operación, ¿no es cierto?, vieron que hay un cátodo y un ánodo. Bien, ese cátodo de acero inoxidable, ¿no es cierto?, lo que hace es, cuando va a pasar una determinada cantidad de corriente, ¿no es cierto?, lo que va a suceder es que se va a formar un depósito esponjoso por efecto del electrosis de ese ánodo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ánodo puede ser de cobre o de níquel o de plata, que son los elementos que figuran que pueden obtenerse por este método. Entonces, ese ánodo que se va a disolver por efecto del paso de la corriente, se deposita en forma pulverulenta en el fondo de esta cuba, y por supuesto tiene que sacarse de ahí y hacer los tratamientos de desoxidación o de reducción, porque básicamente van a estar oxidados. Acá, por ejemplo, son el hierro, el cobre, la plata, estos elementos que aparentemente pueden obtenerse, estos polvos de estos elementos pueden obtenerse con este método. Acá tienen, por ejemplo, distintas fotomicrografías de polvos de manera dendrítica, ¿sí? Polvos de manera dendrítica, otros más bien pareciera como que son como esferas, ¿sí? El microscopio SEM de depósito de cadmio, obtenido de diferentes potenciales catódicos. Electrodo de cilindro rotatorio, la figura muestra la morfología de los depósitos de cadmio en función del potencial catódico al cual fueron obtenidos. O sea que si ustedes, aparentemente por lo que dice, modifican los potenciales catódicos, los polvos que se obtienen tienen morfologías distintas. El proceso de trituración, que es ya cuando uno ha obtenido el polvo, lo que hace el proceso de trituración es molerlos hasta obtener, ¿no es cierto?, una determinada granulometría, ¿sí? Entonces, bueno,
básicamente son, pueden ser martillos, pueden ser trituradoras de mandíbulas, podrían ser también trituradoras de barras o de bolas, ¿sí? Pero básicamente lo que se hace ahí es triturar para convertir el polvo, ¿no es cierto?, en un tamaño adecuado y de una geometría adecuada. Por este método se fabrican polvo de manganeso o cobre. Bien. Estos serían algunas de las maquinarias que se utiliza para fabricar esos polvos. Molino de bola, ¿sí? Rodillos, molino de rodillos, es decir, algo que le permita a que esos polvos puedan ser molidos. La compactación. Este es un proceso ya que básicamente ustedes acá están fabricando la pieza, por una cuestión de ponen la pieza o ponen una determinada cantidad de polvo en una matriz y es compactada por un golpe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, como la pieza simplemente está compactada, se dice que la pieza está en verde, es decir, no tiene resistencia. Se la debe manipular con cuidado porque la pieza no tiene resistencia, ¿sí? La pieza en verde, ¿no es cierto?, puede ser obtenida por un prensado isostático o por un trabajo en prensa, pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es que esa pieza no tiene la resistencia que tiene que tener. Aún le falta lo que nosotros denominamos tratamiento térmico, que en este caso es el sinterizado. Bueno, acá está, digamos, la fabricación de un buje. Ustedes tienen la alimentadora de polvo. Esto lo compacta, ¿sí? Una vez que lo compacta, la misma prensa lo lleva arriba y lo deja a la pieza que ya está compactada. En verde. Todavía le falta el proceso de tratamiento térmico. Es decir, acá la alimentadora de polvo dejó una cantidad de polvo para que digamos, las dos matrices conformen la pieza es conformada, es expulsada de la matriz y después se obtiene, ¿no es cierto? Ahora, esta pieza no tiene, como les dije, la resistencia que tiene que tener. Todavía le falta lo que nosotros denominamos sinteriza. Bueno, el prensado isostático básicamente es lo que les estoy diciendo. Es darle a un puñado de polvo, por así decirlo, un poco de polvo, en una determinada matriz, una presión igual en todos lados que va a conformar la pieza, ¿sí? Lo que tiene de característico esto, por ejemplo, es que como no es metal, esto no fluye como el metal, y tampoco tiene características anisotrópicas como el metal. Entonces se dice que las piezas obtenidas por pulvimetalurgia son isótropas. Es decir, si uno les mide la resistencia o la dureza o la resistencia a la tracción en uno u otro sentido, vería valores bastante parecidos en uno y otro ensayo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente estos no son metales. Los metales se deforman y generan como habíamos visto, generan los fibrados cristalográficos y mecánicos. Acá no hay eso, porque esto es polvo que se prensa, ¿sí? Y que en el proceso de tratamiento térmico coalesce. No es metal que fluye. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos, profe. chicos? ¿Están ahí? Sí, sí, acá estamos. Bien. Se entendió. Entonces, básicamente, esto es lo que a lo que se refiere es, se llena el molde con el polvo, cerámico y metálico, ¿sí? Se comprime isostáticamente, es decir, una presión igual en todo sentido, y después se expulsa. Ahí se ha obtenido la pieza en verde. Y ahora sí,
viene el proceso de tratamiento térmico, que en este caso se denomina sinterizado. Y básicamente consiste en calentar ese conjunto de piezas que ustedes han fabricado y que están aún en verde, ¿no es cierto? Se las lleva a un horno y se los lleva a una temperatura que está por debajo del punto de fusión. Aquí no hay fusión. Siempre va a haber difusión, que es una cosa distinta. Entonces, fíjense que la temperatura de sinterizado es 2/3 a 4/5 de la temperatura de fusión. Entonces, acá no hay fusión, sino que hay difusión. Entonces, en esta etapa es donde suelen aparecer los problemas de crecimiento de grano. Es decir, porque en esta etapa aparece, ¿no es cierto?, lo que, en esta etapa, digo, de sinterizado, aparece lo que nosotros denominamos coalescencia. Entonces, primero, en el proceso de tratamiento térmico, comienza a haber una densificación, ¿no es cierto?, del polvo, digamos, sí, el polvo que está siendo tratado, de la pieza de polvo que está siendo tratada térmicamente, y por último, hay una coalescencia de esa porosidad. Fíjense, creo que, ahí está. Primero, a los polvos ustedes los tendrían de esta manera. A medida que sigue el tratamiento térmico, comienza a, por así decir, a suavizarse eso, y hasta que terminan desapareciendo estos poritos, ¿no es cierto?, y generando una estructura que es más bien casi uniforme. ¿Sí? Esto es un trabajo chileno en donde ellos hicieron, por ejemplo, un sinterizado en 2 atmósferas distintas, en una atmósfera de nitrógeno y en una atmósfera de argón. ¿Sí? Las mismas piezas, digamos, un lote de piezas lo dividieron en 2 y lo sinterizaron en condiciones distintas. Y fíjense que las piezas tratadas en una atmósfera de argón tienen menos, ¿no es cierto?, menos resistencia a la tracción que las de nitrógeno. Si ustedes se fijan, este es el sinterizado de las piezas de argón. Fíjense la morfología que tiene, son como bastones, ¿sí? Cuando ustedes ven una pieza así, generalmente no tiene buena, o no tiene todas las resistencias que debiera tener, porque fíjense en las piezas que han sinterizado en una atmósfera de nitrógeno. Esto fue un ensayo que hicieron gente chilena. Fíjense que esto, así, tiene mucho más resistencia porque el grano es mucho más uniforme que los anteriores, que son todos bastones. No sé si me siguieron. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esas son algunas temperaturas de sinterizado. Obviamente siempre están cercanas a las temperaturas de fusión de esas aleaciones, ¿sí? Pero bueno, nunca llegan a fundirse. Las operaciones finales ya tiene la pieza, digamos, con la dureza, la resistencia, la geometría, todo lo que tiene que tener, y faltan las operaciones finales, que puede ser un calibrado, pintado, tratamientos térmicos que tenga que llevar, pavonados, soldaduras, en fin. Son operaciones finales, pero la pieza ya está lista, con sus características finales. Y vamos a ver, ven, por ejemplo, esta pieza que ustedes ven parada acá, que se denomina brocha, es una pieza eternamente cara y que se utiliza para hacer agujeros en piezas metálicas. Esto tiene una dureza gigante y un precio que ni les cuento. Cuando se rompe algo de esto, hay que empezar a disparar para ver quién se va a hacer cargo de la rotura de algunos dientes de esto. Todas estas piecitas son obtenidas por pulvimetalurgia. Bien, algunas piezas obtenidas por pulvimetalurgia, por ejemplo, herramientas de corte con carburo de tungsteno y de cobalto, contactos eléctricos de metales con puntos de fusión muy disímiles, bronces porosos autolubricados. Estos son distintos ejemplos, ¿no? Filamentos de lámparas incandescentes, filtros
resistente a golpes y vibraciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra planta un horno de tratamiento térmico que si uno lo pone en línea, tiene aproximadamente 40 metros. Ese horno está trabajando a una temperatura promedio de 750 grados todo el año. Y se mueven encima de ese horno bandejas de acero inoxidable que son empujadas, ¿no es cierto? Y van girando constantemente durante todo el año. Donde pisan esas bandejas son como bloques de carburo de silicio. Esos también son obtenidos por pulvimetalurgia, ¿sí? Son carburos de silicio, ¿no es cierto? Pero eternamente duros. Entonces, muy resistentes a la abrasión y al desgaste. Entonces, eso es una de las cosas que, por ejemplo, en la planta nuestra tenemos como obtenidas de pulvimetalurgia, además de todos los elementos de corte de los hornos, perdón, de los tornos y de los centros de mecanizado. Bueno, también aparentemente se utilizan en la industria nuclear como combustible, uranio enriquecido con plutonio y demás, y fabricación de ladrillos refractarios, que es lo que les decía yo, piedras y lijas de amolar, que esto es muy común, esto es muy común, con, por ejemplo, betacarburo de silicio. Algunas limitaciones y ventajas de la pulvimetalurgia. Por ejemplo, cosas atractivas de la pulvimetalurgia dice que, por ejemplo, la obtención de propiedades y formas geométricas no obtenibles por otros procesos como, por ejemplo, sería mecanizado o forja o fundición. ¿Sí? Desde el punto de vista económico, el proceso se justifica para grandes series de piezas. Y no podemos hacer para este tipo de cosas series de 200, 500, se hacen de a millones, porque es de única manera que puede uno, y esto es a precio dólar, ¿no? Esto en el caso de los herramientales es a precio dólar. En el caso de la pulvimetalurgia, por ejemplo, el volumen de polvo que ustedes ven acá es prácticamente el mismo volumen de la pieza, por lo tanto uno casi que no tira material. Esto, desde ese punto de vista, lo hace atractivo. En el caso de la fundición, el volumen del líquido, ¿no es cierto?, es bastante mayor al volumen de la pieza. No sé si lo han visto, obviamente lo han visto con el licenciado Guillermo, con Lozano, ¿sí? Al igual que las piezas forjadas. El material que uno ha calentado para forjar, bueno, la pieza hay que sacarle la rebaba, hay que sacarle la parte de adentro, es decir, entonces, esto va a ser variable. En el caso de la polimetalurgia, no, porque prácticamente toda la materia prima se convierte en pieza. ¿Me pudieron seguir, chicos? Sí, profe. Bien. Y dentro de las desventajas de este proceso, dice que, por ejemplo, el proceso de obtención de polvos es caro. Y además los polvos son difíciles de almacenar. Por ejemplo, polvos como el magnesio y como el aluminio, hasta suelen ser explosivos si uno no toma los recaudos de cómo va a almacenar eso. Yo me acuerdo siempre, la gente de Volkswagen acá en Córdoba, en la planta de Volkswagen, que ustedes la deben conocer, tenían una de las cajas que hacían era, la carcasa era de magnesio. Y cuando mecanizaban las carcasas de magnesio, cada 2x3 se les prendía fuego, ¿no es cierto?, por la oxidación violenta que tiene el magnesio. Entonces es complicado el tema de algunos polvos, no de todos, pero de algunos polvos. Para diseños muy complicados las piezas no son fáciles de hacer. Bueno, esto es uno de los puntos que les decía yo, que hay dificultades en la obtención, no en la obtención, sino el tamaño de los granos, ¿no es cierto?, después del tratamiento térmico desinterizado. Y bueno, algunos polvos, bueno, que les decía, presentan riesgo de explosión, ¿no es cierto?, porque son altamente oxidables, o sea, se oxidan de manera violenta. ¿A qué te denominas hay una bomba?
no sé qué, una bomba de agua o una bomba que explota. No sé a qué, Pablo. No sé qué será eso. Puede ser, pero desconozco. Desconozco que, sí, ya que hablaba de la peligrosidad del polvo de aluminio. Bueno, sí, lo que pasa es que el aluminio, el magnesio se oxidan de manera violenta. El magnesio más que el aluminio. Y, por ejemplo, se prende en fuego con una facilidad, en el caso del magnesio se prende en fuego con una facilidad enorme. De hecho, cada 2 por 3 la gente de Volkswagen lo que hacía era tener que correr con matafuego para apagar el incendio de la célula donde se estaba mecanizando. Tienen esas características. Ahora, si se puede fabricar una bomba con eso, no tengo ni idea. Bueno, eso ha sido el tema de pulvo y metalurgia. Yo se los voy a enviar por correo. Creo que tengo el correo de ustedes, ¿no? Yo no me acuerdo ya. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a enviar este de... Ah, bueno. Yo se los voy a enviar a este apunte que queda. Y en la próxima clase, digamos el próximo viernes, lo que vamos a hacer va a ser una clase consulta. El que quiere participa, el que no quiere no participa nada, porque ya estaríamos de cara al último parcial. Sí. Sí, meta. Sí. Yo, lo más probable es que se los envíe por mail, que eh, manejo un poco más eso, pero si no, le pido a mi hijo. De alguna manera tiene que llegar este material para ustedes. Claro, profe, si no es muy pesado el archivo, creo que le va a convenir por WhatsApp directamente. Lo sube ahí al Bueno, grupo directamente. Lo que le bueno. quede cómodo, Ah, como sí, siempre. bueno. Entre hoy, porque ahora tengo examen en la tecnológica, yo diría que entre mañana y pasado van a recibir este material. Van a recibir hay un apuntito de pulvo y metalurgia. Si ustedes quieren, les mando la filmina también, no hay problema. ¿Está claro, Si chicos? podrían ser ambos, profe, sería genial. ¿Cómo? Si pudieran ser ambos, el apunte y la Bueno, filmina. ¿cómo no? Denme tiempo, para mañana seguramente se los estoy enviando. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Profe, yo sí tengo una duda. Sí, Estas piezas que se hacen por este método, ¿se le puede hacer un mecanizado o cosas así después? O- sí, porque no todas son eternamente duras. Hay algunas que son, por ejemplo, para, eh, yo nunca me acuerdo cómo se llaman estas piezas que son autolubricadas y son porosas, y sí, hay que mecanizarlas, y son, por ejemplo, de latón o de bronce. Estos son mecanizables, no hay problema. No todas son eternamente duras ni eternamente frágiles. Así que sí, se pueden mecanizar, no hay ningún problema. Son los bujes autolubricados. Bien, gracias, profe. Comprar un conjunto, eso que me gustan a mí. Profe, una consulta. Sí, adelante. Yo en la parte donde dijo algunos de los elementos que se producen con polvo metalúrgica, no entendí eso que eran los bronces, y de que dijo, hay unos que se llaman bronces y no entendí qué eran puntualmente. Los bujes, Ah, eso justamente que estaba diciendo recién. claro, bujes autolubricados. Hay veces que Ah, vos necesitas, vos por lo general no necesitas piezas porosas, porque las piezas porosas, viste, traen problemas, tienen discontinuidad y demás. Pero hay veces que sí las necesitas porque en el caso de los bujes, se fabrican por pulvimetalurgia de manera porosa. ¿Y por qué? Porque básicamente en esos poros se va a albergar
el lubricante. Entonces, una vez que la pieza fue fabricada, está en verde, lleva el proceso de tratamiento térmico, ¿sí? Queda porosa, y después van a un proceso de tamboreado con el lubricante. Y, digamos, el tamboreado con lubricante no es otra cosa que meter la pieza adentro de un tarro con aceite, por así decirte. Entonces la sacan a las piezas, las dejan escurrir y las envasan y te las venden. Esa pieza se autolubrica porque tiene el lubricante metido en los poros. ¿Me entienden? Sí, sí, que están bastante piolas, están buenas. Estaría bueno ver algunas. Sí, 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 está bueno, ¿no? Sí, de eso seguro. Está bueno, o sea, cómo se la han ingeniado para hacer que no te falte el lubricante. Está buenísimo, sí. ¿Alguna duda más, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces yo los voy a ver el viernes que viene y más o menos a las 18 aproximadamente. Si a ustedes les parece, esa sería una clase de consulta. Si ustedes quieren, tenemos un hilo acá por WhatsApp y tienen problemas y no entienden algo, yo la semana que viene voy a estar de licencia, o sea, yo voy a estar todo el día en mi casa acá. Entonces, no, si tienen problemas, se juntan 4 o 5, nos juntamos, sacamos las dudas como para que no lleguen al parcial con dudas de nuevo. Aunque les ha ido bastante bien, excepto 2 o 3 chicos, todos los demás les ha ido bastante bien en el parcial. Entonces, bueno, la idea es que les vaya bien en el segundo y ya esto lo dejen en el recuerdo. ¿Está bien? Perfecto, profe. Perfecto, profe. Perfecto, entonces chicos, si no tienen más, a ver, acá hay alguien en el chat. Buenas tardes, profe. Bueno, doña Victoria se está despidiendo. Listo, entonces muchachos, chiques, nos vemos cuando ustedes quieran y si no, el próximo viernes, 6 de la tarde. Bueno, profe, muchas Gracias. gracias y buenas noches. Un abrazo grande, cuídense, por favor. Nos estamos viendo.